España fue el primer imperio de la historia en el que no se ponía el sol. Controló medio planeta, inventó la primera moneda global y su idioma lo hablan hoy 500 millones de personas. Y sin embargo, España como país estuvo a punto de no existir. 5 veces. Esta es la historia completa, de provincia romana a imperio mundial, de la ruina absoluta a lo que es hoy. Estamos en país por país. Hoy, España. Empecemos por el principio. España no empezó siendo España. Hace 2200 años, la península era un mosaico de pueblos, íberos, celtas, vascones, hasta que llegó la máquina de conquista más eficaz del mundo antiguo, Roma. Les costó 200 años someterla, más que ninguna otra provincia. Pero cuando lo lograron, Hispania se convirtió en una joya. De aquí salían el oro, el aceite y el vino del imperio, y también emperadores. Trajano y Adriano, 2 de los mejores emperadores de Roma, nacieron en lo que hoy es Sevilla. Roma dejó aquí 3 cosas que definirían todo lo que vino después: las ciudades, las leyes y el latín, que con los siglos se convertiría en el español. Pero Roma cayó, y en el caos, un pueblo germánico cruzó los Pirineos y se quedó con todo: los visigodos. Durante 300 años gobernaron desde Toledo el primer reino independiente que unificó la península entera. ¿El problema? Tenían la mala costumbre de matarse entre ellos por el trono. A esa afición los historiadores la llaman el morbo gótico. Y en el año 711, en plena guerra civil visigoda, uno de los bandos cometió el mayor error estratégico de la historia de España: pedir ayuda al otro lado del estrecho de Gibraltar. En el 711, un ejército musulmán cruzó desde el norte de África. En apenas 7 años conquistaron casi toda la península. Así nació Al-Ándalus. Y aquí viene lo que mucha gente no sabe. Durante siglos, mientras Europa vivía su época más oscura, la ciudad más avanzada del continente era Córdoba. Tenía alumbrado público, bibliotecas con cientos de miles de libros y la segunda mezquita más grande del mundo. Las matemáticas, la medicina y la filosofía griega volvieron a Europa, pasando por aquí. Pero en las montañas del norte había quedado un puñado de reinos cristianos diminutos, y esos reinos empezaron una guerra intermitente que duraría casi 800 años. La Reconquista. Castilla, Aragón, Navarra, Portugal, avanzando y retrocediendo siglo tras siglo, hasta acorralar al último reino musulmán, Granada. Y llegamos al año más importante de esta historia, 1492. En 12 meses pasaron 3 cosas que cambiaron el planeta. 1. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conquistan Granada y terminan la Reconquista. 2. Por primera vez, los reinos de la península, menos Portugal, quedan bajo una misma corona. España como idea acaba de nacer. Y 3. Un marino genovés medio loco convence a Isabel de financiar una ruta hacia Asia, navegando hacia el oeste. Cristóbal Colón no encontró Asia, encontró un continente que Europa no sabía que existía, y sin quererlo, convirtió a España en la primera potencia global de la historia. El siglo XVI fue el siglo de España. Hernán Cortés conquistó el imperio azteca con 500 hombres. Pizarro, el inca con menos todavía, la plata de América, cerros enteros de plata, como el de Potosí, cruzaba el Atlántico en flotas de galeones. El real de a8 español se convirtió en la primera moneda usada en todo el planeta. Se aceptaba en China, en la India y en América. Con Carlos I y su hijo Felipe II, España controlaba territorios en Europa, América, África y Asia. Por eso se decía que en su imperio no se ponía el sol, siempre era de día en alguna parte. Madrid se convirtió en capital, el Escorial en el centro de decisión del mundo y el español en el idioma de un imperio. Era, sobre el papel, el país más poderoso de la tierra, pero los imperios tienen un precio. ¿Cómo se arruina el país más rico del mundo? Fácil, gastando más de lo que ingresa, durante 100 años seguidos. Toda esa plata americana se iba en guerras, contra Francia,
contra Inglaterra, contra los protestantes, contra el Imperio Otomano, España llegó a declararse en bancarrota 9 veces. En 1588, la Armada Invencible fracasó contra Inglaterra. En 1640, Portugal se independizó. Y mientras el poder se hundía, ocurría algo extraño. La cultura española vivía su mejor momento. Cervantes escribió El Quijote, Velázquez pintó Las Meninas. Al peor siglo político de España lo llamamos el Siglo de Oro. En 1700, el último rey de la dinastía murió sin hijos, y las potencias europeas se repartieron España en una guerra. Entraron los Borbones, la dinastía que, por cierto, sigue reinando hoy. En 1808, Napoleón invadió España con un truco. Fingió que sus tropas solo iban de paso hacia Portugal. Puso a su hermano José en el trono, pero el pueblo español hizo algo que Napoleón no esperaba. Se levantó. El 2 de mayo Madrid se alzó en armas y comenzó una guerra brutal de 6 años donde nació una palabra que hoy usa todo el mundo: guerrilla. España ganó, pero salió destrozada, y mientras la metrópoli ardía, las colonias americanas vieron su oportunidad. Entre 1810 y 1826, casi toda la América española se independizó. En una generación, el imperio donde no se ponía el sol quedó reducido a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y en 1898, Estados Unidos le quitó hasta eso. A ese año los españoles lo llaman simplemente el desastre. El siglo XX empezó con un país empobrecido buscando su lugar. En 1931 llegó la Segunda República con un intento de modernización acelerada y una polarización cada vez más extrema. En 1936, un golpe de Estado militar fracasó a medias, y ese fracaso a medias produjo lo peor posible: 3 años de guerra civil. Fue el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial, con Hitler y Mussolini apoyando a un bando y la URSS al otro, y dejó cientos de miles de muertos y un país partido en dos. Ganó el general Francisco Franco, que gobernó como dictador durante casi 40 años. España quedó aislada, empobrecida, y millones de españoles emigraron. Solo a partir de los años 60, la economía despegó con el turismo, y en 1975 Franco murió en la cama, dejando una pregunta en el aire: ¿y ahora qué? Lo que pasó después sorprendió al mundo. En vez de otra guerra, España hizo una transición pactada a la democracia. En 1978 votó una constitución. En 1986 entró en la Unión Europea. Y en una generación pasó de dictadura aislada a democracia moderna. Hoy España es la 15ª economía del mundo, el segundo país más visitado del planeta, y su idioma, aquel latín de Hispania, es la lengua materna de 500 millones de personas. Un país que estuvo a punto de no existir 5 veces. Con el morbo gótico, en el 711, en las bancarrotas, con Napoleón y en la guerra civil. Y aquí sigue. Esta fue la historia de España, pero hay un país vecino cuya historia está entrelazada con esta y que decidió no ser España. Un país que perdió a su rey en una batalla en el desierto y nunca dejó de esperarlo. El próximo episodio de País por País, Francia. Suscríbete para no perdértelo. Y dime en comentarios qué país quieres después.